mire, al rato. Ahorita se me vino a la cabeza cuando yo iba a la escuela, ya en la última clase de las 3 para las 4 creo era, el maestro que daba la clase llevaba muchos gises, los estos, ¿sí saben, para los pizarrones? Y decía, el que se duerma, de aquí lo despierto. Pero yo no traje gises ni nada que aventarles, así es de que esperemos que no nos durmamos, ¿verdad? Pero vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche, ¿verdad? Y lo voy a comenzar con una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Alguno de nosotros hemos huido de alguien? ¿Alguno de nosotros hemos huido de la presencia de alguien o de algunas personas? Creo que algunos de nosotros hemos oído por ejemplo, de nuestros países, ¿verdad? Yo me recuerdo por ahí del 2000 y algo, muchos salvadoreños estaban huyendo de sus países por las maras, ¿verdad? Y es algo que tenían que huir, porque tenían que huir. Ahorita estamos viendo una noticia una noticia que allí en el país de Afganistán, ¿verdad? Las personas están tratando de huir. ¿Por qué? ¿Huir de quién? De esas personas guerrilleras, los talibanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muy sanguinarios, son unas personas malas. Miren, para que las personas estén al borde de querer hasta colgarse de los aviones, tratar de huir de cualquier manera, quiere decir que está muy mala la situación, ¿verdad? Y podemos huir de muchas personas, o podemos huir de muchas situaciones, pero yo les hago esta pregunta hoy: ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Podemos huir de la presencia de Dios? ¿No podemos huir de la presencia de Dios? Podemos alejarnos quizá un poco de Dios, ¿verdad? Vamos a ver si podemos nosotros algún día escaparnos de la presencia de Dios, huir y decir, ¿sabes qué? Aquí me voy a ir porque aquí no está Dios, aquí no está la presencia de Dios, y me voy a librar de Él, porque ya no quiero estar con Él, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia, vemos yo pienso que uno de los más importantes personajes que quisieron huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Quisieron huir. Y esa historia, y vean que no lo encuentro por los nervios, ¿verdad? La encontramos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, vamos a ver ese personaje, ¿verdad? Que intentó huir de la presencia de Dios. Si alguien lo tiene, y me ayuda más rápido, porque mire, Jonás 1, del 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea, pero bien fuerte. Dice Jonás 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1 al 3, vemos que Jonás no quiso obedecer a Dios. No quiso obedecer a Dios y quiso huir. Ahí dice textualmente, dice que quiso huir. No quiso ni siquiera hacerle ahí al cuento de que no escuchó bien a Jesús, a Dios o algo así. Dice textualmente de que él quiso huir de la presencia de Dios. Y dice que en vez de comprar un boleto para ir a la ciudad de Nínive, dice que descendió a la ciudad de Jope y agarró un barco
que iba hacia Tarsis, ¿verdad? Haga de cuenta que Dios le dijo, mira, tú tienes que ir para allá. Pero Jonás dijo, no, yo no voy a ir para allá, yo voy a ir para acá. ¿Por qué? Porque allá está Dios. Y aquí no está Dios. Y yo leyendo acerca de ese fragmento de la Biblia, un teólogo, se me olvidó su nombre, y no lo pude verificar bien, pero se lo voy a decir, a lo mejor ustedes saben, que dice que Tarsis estaba en dirección de España. Y para las personas para los hebreos, dice que España dice que estaba muy lejos y que no había llegado para allá el evangelio que ellos predicaban. Entonces ellos pensaban que para allá, como no sabía la gente de Dios, allá no estaba Dios. Y que quizá Jonás pensó lo mismo, pensó que dijo, no, yo voy para allá porque allá nadie me va a hablar de Dios. Porque aquí dice la Biblia, hermanos, que Jonás huyó de la presencia de Dios. Pero nosotros ahorita vamos a entender que solamente trató de huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y fíjense que podemos ver que es solamente Jonás. Podemos ver que simplemente Jonás se equivocó en una forma muy absurda, ¿verdad? De tratar de huir de la presencia de Dios. Pero hoy en esta noche yo les hago una pregunta. ¿Alguno de nosotros hemos actuado como Jonás? Sabiendo que no podemos, nosotros sabemos. Y Jonás también sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Pero él dice que él huyó de la presencia de Dios. Nosotros, como cristianos, que conocemos a Dios, porque Jonás era un profeta, ya vamos a ver la biografía de Jonás. Jonás era un profeta, Jonás conocía de Dios. Y conocía también que no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Y también nosotros lo conocemos. Pero ¿podríamos nosotros algún día de nuestras vidas huir de la presencia de Dios? ¿Cómo es que podemos nosotros? Ya vimos cómo Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Dice que en vez de ir para Nínive, se fue para Tarsis. Y era la manera de él de huir de Dios. Él dijo, no, pues yo me voy para acá y tal vez Dios ni se va a dar cuenta porque ni me va a encontrar. Tal vez pensó en su inocencia de Jonás, ¿verdad? Porque a veces nosotros también pensamos o actuamos con cierta inocencia, como saber de que, me voy a esconder de aquí porque aquí nadie me va a ver, aquí no me va a ver Dios. ¿Hemos nosotros alguna vez huido de Dios? ¿Y cómo nosotros podríamos huir de la presencia de Dios ahorita en estos tiempos? ¿Cómo podríamos nosotros tratar? Vamos a usar siempre esa palabra, tratar, porque vamos a ver más adelante que nunca vamos a poder librarnos de la presencia de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de huir de la presencia de Dios, aún sabiendo nosotros que Dios está en todos lados? Quizá nosotros podemos entrar por esa puerta y en el fondo de nuestro corazón estamos huyendo de la presencia de Dios. Quizá nosotros entramos por esa puerta y estamos sentados y estamos a veces cantando o estamos pretendiendo escuchar el mensaje, pero nuestro pensamiento está por allá, quizá en un partido de fútbol o quizá en una serie de Netflix o quizá en nuestro trabajo o quizá en todas nuestras preocupaciones. Y de esa manera quizá nosotros estamos también huyendo de la presencia de Dios. O puede ser un factor mucho más fuerte, ¿verdad? Y digo un factor mucho más fuerte porque vamos a ver por qué es que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y vamos a ver, dice que Jonás era un profeta. Y casi no se menciona en
mucha actividad de Jonás como profeta, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús también lo menciona, y se menciona también en el Antiguo Testamento. Entonces eso nos da a decir que quizá Jonás sí tuvo un trabajo como profeta, o trabajó para Dios como profeta, más que en esta ocasión de ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Pero dice que él fue un profeta en el reinado del rey Jeroboam, ¿verdad? Dice que por 41 años este rey reinó en Israel. Entonces, tal vez eso fue todo el tiempo que Jonás también estuvo trabajando como profeta, ¿verdad? Y su nombre dice que significa paloma, y no precisamente una paloma mensajera, ¿verdad? Porque no quiso ir a dar el mensaje que Dios le estaba dando. Pero ahora vamos a ver por qué es que Jonás quiso huir, ¿verdad? Porque tal vez, como les dije anteriormente, tal vez tenía Jonás unas razones muy grandes para no ir a predicar, ir a dar el mensaje que Dios le había dado. Y dice que la ciudad de Nínive era la capital de Siria, y en ese entonces Siria era Asiria. Y yo dije, ojalá no se me vaya a olvidar y decir Siria por el país de Asiria, de los asirios. Era la capital, y dice la Biblia que ahí dice Dios le dijo a Jonás, porque su maldad ha sobrepasado los límites, hasta el punto de que si no se arrepienten va a ser destruida. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que el ejército de los asirios en ese tiempo era de los más sanguinarios. Es como que le diga que Dios de repente mañana tempranito le diga al hermano Paniagua, ¿sabes qué? El hermano Paniagua va a agarrar un avión porque te vas ahí a Afganistán, y le vas a decir a los talibanes que si no se arrepienten van a ser destruidos. ¿Iría usted, hermano, o iría para El Salvador? ¿Para dónde se iría? Ahora estamos tratando de traerlo a nuestros tiempos para poder entender a Jonás. Pero aparte de que era un lugar muy peligroso, y que quizá la pura entrada dice que quizá lo podrían matar a Jonás. Era una ciudad muy peligrosa, pero aparte de todo eso, había otra cosa en el corazón de Jonás. Dice que Jonás pensaba que ellos no merecían ser perdonados, y eso era mucho más peligroso que el ejército asirio. Que lleguemos a pensar que solamente nosotros podemos ser salvos y no ir a dar el evangelio, ¿verdad? Estamos viendo las razones que quizá a Jonás le tomaron para no ir a Nínive y agarrar para el lado opuesto, ¿verdad? Donde le dijo Jesús, de Dios, ¿verdad? Entonces, podríamos nosotros ahora, si lo traemos a nuestro tiempo, a nuestras vidas, ahorita, podríamos también pensar en eso. Y si pensamos en eso, hermanos, estamos huyendo de la presencia de Dios también. Estamos huyendo de la presencia de Dios. O tratando, vamos a utilizar esa palabra, tratando de huir de la presencia de Dios, porque no lo vamos a lograr. Pero estamos quizá alejándonos, tratando de alejarnos de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ponernos en el lugar también de Jonás. Leí en un pasaje ahí en internet de un pastor que decía: todos en un momento de nuestras vidas como cristianos, en nuestra vida cristiana, hemos actuado como Jonás. Todos, decía él, todos en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia espiritual, hemos llegado a actuar como Jonás, ¿verdad?
pero la historia no se queda ahí, ¿verdad? Nosotros nos podemos quizá desobedecer a Dios y irnos y tratar de escapar, ¿verdad? Y ahora les traigo una ilustración que leí también. Dice que en Brasil, en una iglesia adventista ya, dice que un hermano, un señor, tenía su familia y estaba yendo constante a la iglesia. Era un miembro activo, ¿verdad?, de la iglesia. Iba con su esposa, iba con sus 2 hijos. En un accidente dice que perdió a su esposa y a sus hijos. Pero no culpó a cualquier persona, no culpó a cualquier situación, sino dice que culpó a Dios. Culpó a Dios directamente por lo que había pasado. Y dice que él decía que él no merecía vivir eso, porque él había sido un miembro activo, había sido tratado de seguir bien los reglamentos de la iglesia y ser un buen miembro de iglesia, y que le había pasado eso. El dolor dice que lo fue cegando, hasta el punto que dijo él: yo voy a huir de la presencia de Dios. Y él trató de huir. Él dice, él cuenta su testimonio y dice que él trató de actuar como que él no creía en Dios, y trató de alejarse de todo lo que representaba a Dios. Se alejó de los hermanos, dice, se alejó de los familiares que eran miembros, se alejó de cualquier lugar donde se pudiera hablar de Dios, y él huía. Él dice que él para cualquier lado que él iba, y de repente veía un anuncio, veía a una persona hablando, veía y hablaba de Dios, y él huía. Dice, por años yo traté de vivir una vida sin Dios. ¿Por qué? Porque yo lo culpaba a Dios, decía. Yo lo culpaba. Dice que empezó a tomar, empezó a refugiarse en el alcohol, ¿verdad? Y empezó a tomar, y de repente dice que de repente ya no ponía esa atención en las cosas de Dios, sino que él se enfocó en otras cosas. Jonás dice que se enfocó en buscar a dónde se iba. Jonás dice que él actuó cabalmente. Él no actuó él quiso, el propósito de él era huir. Él fue a Jope, y allí estaba la opción: comprar el pasaje para Nínive o comprar el pasaje para cualquier otro lado. Y él compró el pasaje para cualquier otro lado. Él actuó bien, actuó como él quería actuar, ¿verdad? Dice que esa persona también trató de refugiarse en el alcohol, y poco a poco dice que él sentía que sí se estaba huyendo de la presencia de Dios, que poco a poco se estaba olvidando de Dios, y que poco a poco Dios se estaba olvidando también de él. Pero dice que de repente a él le llegaban a su pensamiento, a su mente, llegaba como que Dios le estaba hablando a su corazón, y de repente Dios, y de repente pensaba en Dios, ¿verdad? Y dice que él comenzó a notar que poco a poco, después de estos pensamientos, dice que él se topaba con muchas personas que eran amables con él, muchas personas que le querían ayudar, muchas personas que de repente dice que se encontraba personas que le ayudaban y le decían Dios te bendiga, y él se le quedaba así, porque él sentía que cada vez de que le decían que Dios te ayude, que Dios te bendiga, dice que cada vez de que le decían a él, dice que él como que le picaban así por dentro, como que él sentía, y hasta que él pudo notar de que era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Dice, vamos más adelante en el libro de Jonás. Dice, pero, y ya a partir del versículo 3, del versículo 4 hasta como por el 9, se hace como un drama, ¿verdad? No lo vamos a leer para no irnos más temprano, pero se hace como un drama, ¿verdad? Dice que él se fue, Jonás se subió a
al barco que iba para Tarsis, pero dice que en el camino, dice que nada más de repente, porque era un temporal, solo porque era tiempo de lluvia, dice que les agarró una tormenta. ¿Así dice la Biblia? La Biblia dice que Dios levantó una tormenta. ¿Por qué Dios levantó una tormenta? ¿Por qué Dios levantó eso si casi se morían? ¿Por qué dice que las olas se levantaban hasta el punto de que el barco se iba a partir en dos? Se iba a partir en dos. Dice que esa persona dice, yo de repente veía a Dios en todas las personas. Veía a Dios en los animales, veía a Dios en todos lados. ¿Quién mandaba a esas personas? Dios levantó una tormenta, y para esa persona dice que esas eran como sus tormentas. Era una manera en que Dios le estaba hablando, y dice que Dios levantó una tormenta. Entonces dice que aún así, fíjense cómo reaccionó ¿cómo se llama? Jonás. Dice que él se fue hasta abajo del barco, y dice ahí, se echó a dormir. ¿Se durmió Jonás? Y los que estaban arriba, que no conocían a Dios, dice que ellos clamaban a sus dioses que los libraran de esa situación. Hasta que dice que el jefe el capitán, me imagino, del barco, fue y le dijo, dormilón, ¿qué estás haciendo? Esa persona también, Dios la utilizó y le fue a despertar porque dice, yo me puedo imaginar, Dios le mandó la tormenta a Jonás para que Jonás reaccionara, porque déjeme decirle una cosa, hermanos, también Dios pudo haber utilizado a otro profeta, a otro mensajero, pero no, dice que fue y levantó una tormenta quizá para sacudir a Jonás y decirle, ¿qué pasó? Nunca te vas a alejar de mí, de mi presencia, y mi presencia va a estar en todos lados, no puedes huir de mí. Pero dice que aún así, dice que Jonás se fue a dormir. Entonces el capitán fue y lo despertó, y cuando Jonás se dio cuenta de la situación, dice que comenzó, yo me imagino que ahí empezó quizá, como decimos nosotros, a agarrar la onda, ¿verdad? Porque les digo, no, esto que está pasando no es porque es tiempo de lluvias, no es porque es tiempo de huracanes, es porque yo estoy viviendo en la presencia de Dios, y Dios me está hablando que yo estoy mal, y ustedes no van a perecer por mi culpa, dijo. Entonces dice que Jonás le dijo, no, pues aviéntenme al mar, y el mar se va a calmar. Aún así dice que los marineros, dice que oraron a Jehová, dice que oraron a Dios y le dijeron que no pasara sangre inocente sobre de ellos, ¿verdad? Porque ellos en realidad no querían aventar a Jonás. Dice que ellos trataron de jalar la embarcación a tierra y no pudieron, y no les quedó de otra más que aventar a Jonás. Pero ahí no termina todo. Veamos el gran amor que Dios tiene para con nosotros, el grandioso amor que Dios tiene para con nosotros, hermano. Que cuando aventaron a Jonás, dice que Dios tenía preparado un gran pez, una ballena. Absurda a veces la historia, difícil de creerla tal vez para algunas personas. ¿Cómo es de que esa ballena va a comerse a Jonás, a una persona, y no la va a digerir? No, dice que estuvo 3 días y 3 noches en ese gran pez que Dios tenía preparado, porque ahí dice la Biblia, pero Dios tenía preparado para Jonás un pez. Hoy, mi hermano, si alguno de nosotros estamos tratando de huir de la presencia de Dios, o estamos tratando de evadir a Dios,
Dice que Dios tiene un gran pez para nosotros también. Dios, en su gran amor que tiene para con nosotros, dice que nos tiene un pez para nosotros, ¿verdad? Y ese gran pez, ¿qué podría ser para nosotros ahorita si lo traemos? ¿Qué podría ser ese gran pez para nosotros? ¿Quizá la iglesia? ¿Quizá la iglesia? Sí. Hay muchas personas allá afuera, hermanos, que de repente quieren venir a la iglesia y escuchar de Dios. Dice, siguiendo la ilustración de esa persona, dice que fue ahí donde comenzó a ver a Dios en todos lados, que decidió regresar a la iglesia. Decidió de regresar a la iglesia, y dice que ahora entiende más que nada el gran amor de Dios que tiene para con sus hijos. Y ese mismo amor, ese mismo amor que tiene Dios para esa persona, lo tiene para cada uno de nosotros. Y como le digo, hermanos, Jonás, quizás si lo traemos a nuestras vidas, Jonás era un miembro activo, podría haber sido un miembro activo de la iglesia adventista, así como nosotros, pero huyó de la presencia de Dios. Nosotros también podemos huir de la presencia de Dios, pero Dios tiene un gran pez para nosotros. Después de eso, dice que Jonás pudo haber doblado sus rodillas al ver la tempestad, y el pez no hubiera venido a la existencia en esta historia. Pero dice que Jonás no dobló sus rodillas, no oró. Inclusive me llama la atención que las personas que iban ahí, los otros marineros que no conocían de Jehová, cuando él les dijo, yo soy hebreo y le temo al Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová. Los marineros dicen que en vez de que Jonás doblara sus rodillas, los marineros oraron a Dios. Le oraron al Dios de Jonás. Si Jonás hubiera doblado sus rodillas ahí, quizá la ballena hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Pero no. A veces nosotros esperamos hasta que estemos en el vientre de la ballena para poder doblar nuestras rodillas. Pero aún así, hermano, aún así, Dios nos escucha. Amén. Porque la presencia de Dios, y vamos a ver en lo que fue la lectura de esta noche, Salmos 139, y había un montón de versículos que encontré, hermanos, que hablan acerca de la presencia de Dios, pero me gustó más Salmos 139, 7, y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seúl hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Amén. Y aún en el vientre de la ballena estaba la presencia de Dios, que le estaba hablando a Jonás. Si nosotros estamos esperando, hermanos, a que ese gran pez nos trague, aún ahí en el gran pez, nosotros tenemos esperanza. Y podemos doblar nuestras rodillas como Jonás lo hizo. Como Jonás lo hizo, y después de que él se dio cuenta que huir de la presencia de Dios era inútil, dobló sus rodillas. Y si leemos la oración que hizo ahí Jonás, podría haber sido como un salmo escrito por él, de la manera en que Jonás le habló a Dios, tan bonita si lo vemos ahí, pero solamente fue hasta que llegó a estar en el vientre de la ballena, y Dios lo sacó. Ordenó, dice ahí, que le ordenó a la ballena que saliera,
Y salió Jonás, sin ningún rasguño, sin ningún dolor, quizá tal vez solamente lleno de, no sé, de cosas feas, ¿verdad? Pero dice que salió. Y también nosotros, hermano, si nosotros algún día nos alejamos de Dios, si nosotros tal vez algún día tratamos de alejarnos de Dios, Dios nos va a rescatar, porque Dios siempre está con sus manos abiertas, esperando que nosotros regresemos. Y la presencia de Dios la vamos a encontrar en todos lados, hermano. Y hasta aquí le vamos a llegar con la historia de Jonás, porque ya lo demás ya lo sabemos, ¿verdad? Y mi deseo y mi oración es de que si alguna vez nosotros nos pasa por el pensamiento querernos alejar de Dios, vamos a encontrar a Dios en todos lados, hermano. Y aparte que lo vamos a encontrar en todos lados, lo vamos a encontrar siempre con los brazos abiertos, esperando por nosotros, ¿okay? Y así como Jonás encontró a la ballena, también nosotros podemos encontrar un lugar donde podemos estar a solas en la presencia de Dios y estar con Él. Es mi deseo y mi oración. Amén.